En la época de Salinas, cuando hay más multimillonarios en México, ocupamos el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo, en el sexenio de Salinas. Cuarto lugar. Primero Estados Unidos, luego Alemania, luego Japón y luego México. Pero millones de pobres. Una injusta, monstruosa, reprobable desigualdad. Bueno, todavía con Calderón, para que tengan una idea, el sector de arriba, de los más ricos, dicen los técnicos, el decil de los que tienen más ingresos. Un rico tenía en la época de Calderón 35 veces más que un pobre del decil del sector de abajo. 35 veces más. Cuando dejé el gobierno ya se había reducido la desigualdad a 16%. El rico tenía solo 16% más que el pobre en nuestro país. Y hay otros datos. En el tiempo que fui presidente, los ricos que no les fue mal obtuvieron ingresos a pesar de la pandemia, obtuvieron ingresos del 4%, es decir, incrementaron sus ingresos en 4%, los ricos. Las clases medias en 20%, pero los pobres 35% incrementaron sus ingresos. Le estoy hablando de cifras de datos oficiales que ustedes pueden constatar. Son datos, son cifras del INEGI y del Banco Mundial. Bueno, por eso estoy pues, muy feliz. Fíjense, cerrar un ciclo así, logrando ese ideal que se convirtió en realidad. Por eso decidí ya retirarme, no sentirme insustituible, porque ese es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Al final vimos a un López Obrador que no nada más es un tema de nostalgia verlo, sino que yo estoy leyendo aquí sus comentarios en el chat y como mexicano yo les digo, respeto la opinión de todos. Para mí ese es el mejor presidente que ha tenido México en toda la historia de México independiente, en toda, en toda. Los datos hablan. Ahora, alguien puede decir que no es cierto, porque yo veo algunos comentarios aquí de comentarios buenos, comentarios malos, se vale. Dice Gamaliel, por ejemplo, hasta que se le ocurre salir al vil cobarde, no es la oposición, es el pueblo harto de tanta porquería. Bueno, mi querido Gamaliel, este señor lo que hizo fue sacar de la pobreza a millones de personas. Probablemente te sacó a ti también de la pobreza o mejoró tu situación económica, estoy seguro, porque durante la época de López Obrador empezamos a vivir transformaciones en donde se cambió la vida de los mexicanos. De los ricos y de los pobres, y de los pobres que creen que no son pobres porque tienen un carro estacionado afuera que deben y una casa que rentan que está bonita o que le deben al banco también. Entonces, es un dato que no nada más dice López Obrador. Déjame mostrarte dos detalles. Uno, que yo ya se los había dicho justo, y fíjense por qué les digo que este señor tiene autoridad moral para decir esto. Porque una cosa es que López Obrador salga a decir que redujo los niveles de pobreza y alguien me va a decir, pues si todo el mundo dice eso, hasta Salinas dice que redujo los niveles de pobreza y que México cambió con él. Bueno, pues sí, nadie va a hablar mal del caballo, pero hace unos días precisamente hablábamos de esta nota que es el reconocimiento que hizo la CEPAL. Esto no lo dijo López Obrador, esto no lo dijo Sheinbaum, fue la CEPAL que reconoció que México es el país donde más se redujo la pobreza. Y ahí lo decíamos, o sea, imagínense, dice la nota brevemente, para no repetir de nuevo todo, México es el país de América Latina y el Caribe donde más se redujeron la pobreza y pobreza extrema durante la última década. Pero aún el 10% de la población con mayores ingresos acapara una tercera parte del ingreso nacional, mientras el 10% más pobre se queda apenas con 2%. La desigualdad podría ser mayor si se toma en cuenta registros tributarios y cuentas nacionales, reportó la Comisión Económica para América Latina. Pero ahí se habla de cómo junto con Brasil,
que es otro gobierno izquierdista, pues inclinó la balanza en la baja de la pobreza en toda la región, particularmente en el último año. En México, de los 3 puntos porcentuales de reducción, 2 puntos se explican por una mejora en los salarios. ¿Qué quiere decir? A ver, la misma CEPAL está diciendo, ¿cómo le hizo México para reducir el número de pobres? Pues gracias a que López Obrador incrementó astronómicamente el salario mínimo, lo dice la CEPAL. Vayan ustedes a leer esa nota en el segundo párrafo, que se los voy a poner aquí para que ustedes vean que no es algo que yo me esté inventando y tampoco es algo que se invente López Obrador. Ahí lo tienen. El país, vean ustedes ahí donde dice, en México, de los 3 puntos porcentuales de la reducción, 2 puntos se explican por una mejora en los salarios impulsados en buena medida por el fuerte incremento del salario mínimo que hizo López Obrador, que fue de alrededor de 135% real entre 2018 y 2025. A ver, en honor a la verdad, amigos, después de que cuando estaba Peña Nieto no se incrementó en absoluto el salario mínimo. ¿Qué pasó en el 2018 que mágicamente incrementa el salario mínimo? Pues ¿qué pasó? Pues que llegó López Obrador y gracias a ese incremento del 135%, pues ahí lo tienen, fue que se hizo esto. De lo contrario, pues no hubiéramos visto una disminución de la pobreza. Tan sencillo como eso, ¿no? Datos que confirma la CEPAL, que sería muy fácil pues que saliera López Obrador a decir que en términos reales se redujo la pobreza. Pues sí, pero ¿según quién? Bueno, no según sus datos. Alguien me puede decir, yo tengo otros datos. Pues serán los datos de la CEPAL. Aún hay mucho por hacer. Vean ustedes qué indignante es esto. Por eso a muchos les duele, porque cada vez hay más millonarios a punto de perder sus jets privados, como Salinas Pliego. Y esos son los que encandilan al resto. De los wannabes, les digo, que sienten que no son pobres, aunque son pobres, porque somos pobres, amigos. Somos pobres. No nos demos un barniz que no tenemos, a menos que tú te apellides Bezos o Gates, etcétera, o Zuckerberg, una cosa así. Pues entonces sí, no te digo nada, eres rico. O Slim. Pero de ahí en fuera, por favor. México, el tercer país con mayor cantidad de jets privados en el mundo, casi 2,000, imagínense. En uno de los países donde los niveles de desigualdad social eran brutal y siguen siendo, porque es algo que se tiene que seguir combatiendo. Hay un gran camino por delante, pero la reducción fue drástica. Según Obrador, según la CEPAL, los jets privados son entre 5 y 14 veces más contaminantes por pasajeros. Bueno, eso ya lo sabemos. Es terrible, pero la nota se enfoca en decir que México se encuentra entre los 3 países con un mayor número de jets privados, con casi 2,000. Eso refleja una industria que condensa los efectos de la contaminación, pero sobre todo la desigualdad, y expone un nuevo informe de la Alianza por la Justicia Fiscal. Los vuelos privados son solo un aspecto de las brechas que se abren entre quienes pueden consumir y contaminar más y quienes sufren las consecuencias. El 0,1% de la población más rica de México contamina prácticamente lo mismo que el 40% más pobre, lo que evidencia la necesidad de tomar la coyuntura para empujar una reforma fiscal orientada en la redistribución entre quienes más contaminan y los que más resienten los efectos del deterioro ambiental. Por eso les molesta tanto el tema de el combate a la pobreza, porque al final pues pierden sus privilegios. Y este mensaje, a ver, fue muy poderoso, no por su forma, porque repito, López Obrador puede decir misa, pero si esos fueran palabras que nadie confirma, pues ¿de qué sirve? Es que tiene razón. La reducción de la pobreza fue dramática, algo que hasta la misma CEPAL está sorprendida del caso México. No es que se le haya ocurrido decir algo que no tiene sustento. Por cierto, sale ahora López Obrador justo cuando más se requería su voz, su mensaje, en este retiro, en este abandono, en donde en ese mensaje pues está muy enfocado en cerrar un ciclo sin soltar las riendas de su interpretación, que no faltará quien esté especulando que está de regreso López Obrador, que ya va a regresar a la vida pública. No lo va a hacer, pero dejó muy claro que se entienda que la transformación no se acabó con su retirada, que al final se trata de un movimiento nacional,
que no se va a parar, que al final lo que hizo López Obrador fue iniciar una chispa de un movimiento que ya no lo detiene nadie. Esté o no esté López Obrador, esté o no esté Claudia Sheinbaum, cuando se termine su administración, bueno, pues vendrá otro y los mexicanos, una cosa sí les digo, es un gobierno que seguramente tendrá muchas cosas que mejorar, pero yo lo he repetido muchas veces, cuando yo he señalado en que no estoy de acuerdo con la administración, por ejemplo, de Sheinbaum, también les he dicho, no se me ocurre un escenario en donde aún con las cosas que hay que mejorar, pudiéramos estar mejor con Xóchitl Gálvez. Ni lo quiera Dios, ¿no? Y ahora, pues de alguna manera lo que dice López Obrador es que Claudia Sheinbaum está pues ahí, que es una de las mejores, o mejor dicho, la mejor presidenta en el mundo, que al final continúa con su legado y luego pues carga también un poquito la rima al caballo a Calderón. Bueno, todavía con Calderón, para que tengan una idea, el sector de arriba de los más ricos, dicen los técnicos, el decil de los que tienen más ingresos. Un rico tenía en la época de Calderón 35 veces más que un pobre. Repito, la grandeza es la historia de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones, para desmontar, para echar abajo la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores, y se ha mantenido durante las épocas del dominio de las oligarquías. Pero aquí se cuenta otra historia. Y este libro de la editorial Planeta, pues ya va a estar en librería. Es el trabajo, es una investigación de más de un año y un mes, trabajando, porque les hablaba yo de mi nueva rutina. ¿Qué hago aquí? Bueno, me levanto temprano, como siempre, camino. Aquí hay un sendero entre los árboles, son 450 metros. Doy 10, 12 vueltas, 5 kilómetros, muy temprano. Me baño, luego desayuno. Hay una señora Morbi que es la que me ayuda, me hace los alimentos, la comida, la limpieza de la casa, porque Beatriz está en México. Viene, yo voy, he ido como 5 veces, claro, de manera muy discreta, para evitar los escándalos. Y se quedó allá porque ya Jesús y Ernesto entró a la universidad y pues tiene que estar ahí, pendiente. Ya ustedes saben cómo somos en México, cómo son nuestras familias. Aunque Jesús ya tiene 18 años, pues ahí está con la mamá, es hijo único. Yo tengo 3 hijos mayores de mi finada esposa Rocío y Jesús con Beatriz. Y claro, nos hablamos todos los días. Bueno, después de que desayuno, como a las 9, me encierro en el despacho a escribir. Me levanto a las 12, me tomo mi pozol, camino un poquito aquí en el corredor de la casa, me vuelvo a sentar hasta las 2, como y sí doy una vuelta a todo el sendero después de la comida, veo un poco las noticias. Tengo un teléfono de esos muy sencillos y como no son pues muy caritativos, no encuentro la palabra, el término. Los dueños de los medios de comunicación, sobre todo los de la telefonía, y pues el mío es de recarga, ahí me salen noticias, claro, con 1 día, 2 días de retraso, pero no quiero más, no quiero saber más. Ya conozco bastante a nuestros adversarios, son pues muy obvios, es muy difícil encontrar información, todo es pura manipulación porque
los que se sentían dueños de México están molestos. Entonces, tienen también control de la mayoría de los medios. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.